Entre los siglos XIV y XV, la Iglesia contó entre la lista de los papas a una mujer que habría reinado con el nombre de Juan y que posteriormente fue conocida como la papisa Juana. Hasta tal punto fue creída esta leyenda que en el siglo XV se erigió un busto en honor a la papisa en la Catedral de Siena. La primera versión de esta singular leyenda fue escrita por el monje dominico Jean de Mailly a mediados del siglo XIII. Después fue difundida y aumentada por otro fraile dominico, Etienne de Bourbon, quien en 1261 escribió un tratado sobre los 7 dones del Espíritu Santo en el que incluyó la historia de la papisa. Estos dos autores no le dieron todavía el nombre de Juana, solo mencionaron que hacia el año 1100 una mujer vestida de hombre trabajó como notaria de la curia romana. Después se convirtió en cardenal y finalmente llegó a ser papa. Un día, mientras iba en su caballo por las calles de Roma, entró en labores de parto y dio a luz a un niño. Por este motivo, la ataron a la cola del caballo, la arrastraron por la ciudad y la apedrearon hasta morir. La segunda versión de la leyenda es la más conocida y fue escrita por otro dominico, el obispo Martín de Troppau, en su famosa Chronica Pontificum et Imperatorum, que fue el manual de historia más leído en la Baja Edad Media. Martín de Troppau vivió en la curia romana, fue capellán de Clemente IV y el Papa Nicolás III lo nombró arzobispo. Por todo esto, su crónica fue muy leída y tuvo una gran aceptación durante muchos años. En esta crónica, Martín de Troppau narra la siguiente historia. A la muerte de León el IV, ocupó la cátedra de San Pedro un cardenal conocido como Johannes Anglicus, es decir, Juan el Inglés, natural de la Maguncia alemana. Este supuesto papa habría reinado durante 2 años, 7 meses y 4 días. Se cuenta que su nombre de pila era Gilberta, y que al llegar a la adolescencia escapó de la casa de sus padres, se vistió de hombre y viajó a Grecia. En Grecia ingresó en un monasterio de monjes varones, se presentó con el nombre de Juan y afirmó que venía de Inglaterra. Por eso se le conoció como Johannes Anglicus. En el monasterio avanzó tanto en los estudios que nadie más la igualaba. Ansiosa de más conocimientos y aventuras, se embarcó después para Roma, a donde llegó como monje con cara de ángel. Se presentó también como Juan el Inglés y gracias a sus estudios pudo enseñar las cátedras de filosofía, teología y griego. Por todo esto, atrajo la atención de los eruditos, quienes sin sospechar que era una mujer, la animaron a hacerse clérigo. Así, Juan el Anglo se hizo sacerdote. Sigue esta leyenda diciendo que a la muerte de León el IV fue elegido Juan para pontífice romano, aunque por la historia se sabe que el elegido fue Benedicto III. Pero continuando con la leyenda, se dice que Juan escogió su mismo nombre como papa y que tenía unos 38 años al momento de su elección. Pronto llamó la atención porque trabajaba hasta altas horas de la noche con su secretario favorito, un monje llamado Sergio. Un día, cuando presidía una procesión solemne desde San Pedro hasta San Juan de Letrán, le acometieron dolores de parto y dio a luz a un niño en plena vía pública, entre el Coliseo y la Basílica de San Clemente. Sobre lo que ocurrió inmediatamente después del parto existen 3 versiones. La primera versión afirma que la justicia condenó a la papisa Juana a morir arrastrada por un caballo mientras era apedreada por la plebe. Una segunda versión dice que murió allí mismo al dar a luz y que fue enterrada muy cerca del lugar. Finalmente, una tercera versión indica que después del alumbramiento fue depuesta inmediatamente de su cargo y que permaneció recluida en un convento haciendo penitencia por muchos años hasta su muerte natural. Su hijo habría llegado a ser obispo de Ostia y él mismo habría enterrado a su madre cuando ésta murió siendo ya muy anciana. Para la época de Martín de Troppau y por muchos años, los papas evitaron pasar por el mismo camino en donde supuestamente había dado a luz la papisa Juana, es decir, entre el Coliseo y la Basílica de San Clemente.
Allí hubo antiguamente una estatua que representaba a una mujer en plenas labores de parto. No se sabe si era una estatua romana o si se había esculpido para recordar a la papisa Juana. En todo caso, se sabe que el Papa San Pío V mandó demoler dicha estatua. Durante algún tiempo, con motivo de la inauguración formal de un pontificado en San Juan de Letrán, el Papa recién elegido se sentaba en una silla de mármol que antiguamente había sido un taburete de baño, encontrado en unas termas romanas. Se cree que el propósito de sentarse en esa silla, conocida como sedia stercoraria, era probar el sexo del Papa. Un funcionario eclesiástico conocido como palpati era el encargado de palpar los genitales del elegido bajo la silla. Una vez comprobado el sexo del nuevo pontífice, el palpati gritaba a los presentes en latín: Papam virum habemus, es decir, tenemos un papa varón, o bien duo sabet et bene pendentes, es decir, tiene dos y cuelgan bien. Los asistentes respondían entonces: Deo gratias, es decir, gracias a Dios. En los siglos XIV y XV se creyó fielmente en la existencia de la papisa Juana, se la contaba en la lista de los papas y no se dudaba de su veracidad histórica. Por eso le mandaron esculpir un busto que fue puesto entre los demás papas en la Catedral de Siena. Posteriormente, el Papa Clemente VIII mandó transformar ese busto en el del Papa San Zacarías. Actualmente se difunde una escultura que se encuentra en la Basílica de San Pedro y que representa a una mujer con vestiduras de papa. Sin embargo, se trata de una alegoría de la Iglesia. A finales del siglo XV, la ciencia histórica comenzó a modernizarse y algunos eruditos como Eneas Silvio descubrieron que la historia de la papisa Juana era una leyenda imaginaria. Se ha creído que el Papa Juan VIII pudo ser uno de los orígenes de esta leyenda, pues de este papa se dice que era muy afeminado y que incluso el pueblo romano lo llamaba papisa en vez de papa. Otra posibilidad es que la leyenda haya nacido como una sátira al Papa Juan XII, que llegó al pontificado gracias a las intrigas de su abuela, Marozia, quien gobernaba Roma a su antojo. A día de hoy, la mayoría de historiadores concuerdan en que la papisa Juana nunca existió, pero su hermosa leyenda ha quedado como una curiosidad histórica que sigue despertando la imaginación de muchas personas.